Genial, me alegra. A tu disposición. Vale, pues entonces te hago o sea, voy a seguir igual un poco las preguntas que te dije, te las voy a leer igual para que las escuches y la primera puse pregunta general, ¿no? En el marco de los 20 años del Transmilenio, ¿cuáles considera usted que han sido los grandes aciertos y los grandes desaciertos del sistema de transporte de Bogotá? Y puse, en otras palabras, cómo el sistema le ha sumado a la ciudad y en qué medida también le ha restado. Bien. Yo sé que es una pregunta general, pero a ver. No, 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 pero muy bien. No. Esto, vamos a ver. El primer problema es que Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes, contando con la metrópolis, con Dinamarca, la Sabana. Para mí, la metrópolis de Bogotá es la Sabana, ¿no? Y, bueno, pues contando con eso, pues creo que son 9 millones y pico de habitantes. Una metrópolis de 9 millones y pico de habitantes no puede funcionar con un BRT, con un Bus Rapid Transit, ¿no? Que es el Transmilenio. Tiene que funcionar con un sistema potente de transporte de masas, que es un tren de cercanías y el metro, ¿no? ¿Por qué? Porque un tren de cercanías o el metro pueden llevar a 45.000 personas cuando un BRT puede llevar a 15.000 personas, ¿no? Entonces es 3 veces más. Dice, no, no, es que pones 4 BRTs en paralelo y ya son 60.000. No, mira, porque no es solo el volumen de tráfico, es también la velocidad. Tú en un tren de cercanías te paras cada 5 kilómetros y por lo tanto en 10 paradas has hecho 50 kilómetros, ¿no? Y eso te dura 30 minutos. Y en un BRT hacer eso mismo son 3 horas y media, que es lo que le está pasando a Bogotá, que son 3 horas y media para llegar a tu trabajo desde Soacha hasta Chías y vas en BRT. Entonces, una metrópolis de ese tamaño requiere un sistema de transporte por ferrocarril, por vía férrea, ¿no? Que además es que todas las metrópolis importantes del mundo lo tienen. Y Bogotá y creo que Nairobi, otra así del tercer mundo, son las únicas que no lo tienen. Y eso se ha dicho hace 30 años. Y por lo tanto, yo personalmente lo he dicho hace 22 años, la primera vez que fui a Bogotá y marqué por dónde tenían que ir esas vías y esas cosas. Hace 30 años, la gente antes que yo lo dijo. Y después resulta que llega este señor y lo que hace es un BRT. ¿Y por qué se hace ese BRT? Bueno, bien, luego me meto en eso. Bien. Entonces, un sistema metropolitano tiene niveles de transportes y cada modo es adecuado para un servicio. Tú no te vas a comprar el pan en avión ni te vas a París en bicicleta. Es decir, cada modo de transporte tiene una dimensión, tiene una velocidad y tú, si quieres hacer un viaje internacional, te coges el avión, si quieres hacer un viaje nacional, te coges el tren. Bueno, vosotros ya no tenéis tren en Colombia, pero te coges el tren Tú estás en Alemania en estos momentos, ¿no? Sí, Te coges el tren de alta velocidad si es un viaje de 900 kilómetros y te coges un tren nacional si es un viaje de 200 y te coges un tren de cercanía si es un viaje de 50, ¿no? Y después te bajas del tren, te coges un BRT, te bajas del BRT, te coges un microbús, te bajas del microbús y coges la bicicleta o te vas andando al último. Entonces, cada uno de ellos es un modo que todos son necesarios. El avión es tan importante como la bicicleta y la bicicleta tan importante como el avión. Y lo que hay es que estructurar eso en un sistema. Entonces, si te falta un modo, pues es como si en una mesa de 4 patas te falta una pata. Pues se cae el sistema. Y en Bogotá, evidentemente, faltan esos modos metropolitanos que no se han querido hacer por razones de intereses, de estrategias específicas, ¿no? Y a Bogotá le falta toda esa estructura, todo ese sistema donde esos modos están articulados, porque esos modos se articulan a través de las estaciones intermodales, donde tú te bajas del tren y coges el metro, te bajas del metro y coges el BRT, te bajas del tal. Que lo digo, es evidente que esas estaciones tienen que integrar esos diferentes modos de transporte, lo digo porque es que hay ciudades como Manila, donde tú te bajas de un metro y quieres coger otro metro y tienes que andar 300 metros hasta la otra estación de metro que está 300 metros más allá. Eso no ocurre en Bogotá, desgraciadamente, porque es que ni siquiera tenéis metro. Entonces, ahí ha habido un problema de escala. No se ha entendido que Bogotá es una metrópolis de 9 millones y las metrópolis de 9 millones, por encima de 3 millones, o de, pon como mucho 4, pero son 3,
el BRT ya no es suficiente. El BRT es un sistema urbano, no es un sistema metropolitano. Es un sistema que va a lo largo de una calle, que tiene sus paradas cada 300 metros y que te da un servicio urbano, pero no metropolitano. Y incluso el metro, porque el metro se llama metro porque va subterráneo, o en algunos casos cuando subterráneo es muy caro, pues lo llevas por arriba, pero el llevarlo por arriba te va destrozando la calidad medioambiental de la ciudad. Por lo tanto, solo lo puedes meter por arriba si es una vía muy ancha y ya de por sí no tiene calidad medioambiental. Pero si no, va por debajo y cada 500 metros vas teniendo una parada. Y el tren, no, el tren tiene paradas cada 2,5 kilómetros, cada 5 tal. Y ese es el gran fallo de Bogotá, fallo profundo, que tiene unas consecuencias inmensas, inmensas. Porque cuando tú integras, a ver, las metrópolis, cuanto más grandes, si se saben gestionar, mejor, son más eficaces. Si no se saben gestionar, evidentemente, yo suelo decir, lo dije una vez en Guatemala y se convirtió en titular de periódico, las metrópolis que funcionan, tardas en llegar a tu puesto de trabajo entre 30 y 40 minutos. Por lo tanto, más allá de una hora es inaceptable. Es inaceptable. Entonces, lo dije de la siguiente manera. Si usted tarda más de una hora en llegar a su trabajo, cambie de alcalde, porque quiere decir que su alcalde no sabe gestionar esa metrópolis, ¿no? Entonces, esto, ¿qué te estaba contando? Sí, los modos, las eficacia. Sí, las metrópolis cuanto más grandes son más eficaces. Pero no consiste en hacer más grandes, decir, bueno, yo vivo 2 millones de habitantes, invito a otras 2 millones de personas que vengan a vivir conmigo. No. Consiste en esos 2 millones de habitantes que están viviendo en municipios de 100.000 habitantes cada uno o de 200.000, ¿no? Que al integrarlos en un sistema de transportes estás integrando la economía, estás integrando el mercado laboral. Si yo soy un especialista en atornillar hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha, en una metrópolis de 6 millones de habitantes voy a poder acceder al trabajo donde yo voy a ser más eficaz y me van a pagar mejor. Y si no tengo manera de acceder a ese trabajo, pues la metrópolis se pierde mi capacidad y yo pierdo ese trabajo. Y eso es lo que hace el sistema de transportes. Con lo cual, una metrópolis que no tiene un sistema de transportes integrado, cuando tú empiezas a multiplicar esos municipios e integrarlos, se te multiplica cada vez que duplicas, se incrementa la eficacia en un 15%. Es decir, que una ciudad de 100 millones de habitantes y otra ciudad de 100 millones de habitantes separadas producen 200. Pero si tiene un sistema de transportes que lo integra, producen 230. Bueno, pues imagínate 8 ciudades o 10 ciudades, 100.000, integradas todas ellas, ya no solo producen un 15%, se van multiplicando y producen hasta un 80% más. Bueno, pues Bogotá produce un 80% menos de lo que debería producir y por eso es una ciudad que no está puesta en la globalización en el lugar que le corresponde porque no tiene un sistema de transportes adecuado a lo que esa metrópolis necesita. Y eso, evidentemente, es como para cambiar a esos políticos que han llevado a Bogotá a esta situación de fracaso urbano y de fracaso económico y de posicionamiento de Colombia en el mundo. Porque si Bogotá no funciona, Colombia no funciona. Y si Colombia no funciona, Colombia no tiene el puesto que le corresponde en el mundo como líder de un continente como es Latinoamérica, que Colombia puede y debe ser líder de Latinoamérica. A mí me surge una pregunta y es, como bien dijo usted, hace 30 años igual que se viene, o quizás más, discutiendo el tema del metro en Bogotá, Y ¿no? en cercanías. De cercanías. Y No, metro y cercanías, las dos cosas. mi pregunta es, pongámonos en la labor, pues más allá del alcalde, me refiero de la gente que toma las decisiones hace 30, 20 años, 10 años o hasta hoy, uno igual hereda lo que hereda, ¿no? Entonces, uno hereda una ciudad que en sistema de transportes es un desastre, ¿no? Y, o sea, y mi pregunta es, en el momento en que se hizo Transmilenio hace 20 años, ¿considera usted que esa fue una buena decisión haber empezado? O sea, porque cuando no había Transmilenio es que no había nada, ¿no? Eh, ¿Considera usted que esa fue una buena idea como, entre comillas, o sea, o para empezar lo que debería ser una red integral en la ciudad? ¿O usted quizás hubiese propuesto en su momento algo radicalmente diferente?
Bien, vamos a ver, no fue hace 20 años, fue hace 12, ¿no? Porque fue cuando el primer gobierno de Enrique Peñalosa, ¿no? Bien, pues cuando se anunció el Transmilenio, y yo lo vi porque yo he estado colaborando con vosotros y trabajando con vosotros desde 1998, cuando yo vi esa noticia dije, qué aberración, qué gran error introducir este Transmilenio como primer sistema, ¿eh? Porque eso va a dejar marginada a Bogotá dentro del gran concierto de naciones mundiales, de la globalización. O sea, ya meter el Transmilenio fue un gran error conceptual que tiene el problema de haber retrasado a Bogotá frente a lo que Bogotá debería haber sido. ¿Y por qué fue un error? Pues porque se tenía que haber empezado por los sistemas de mayor capacidad, que además fue los que Peñalosa vendió. Y ahora me meto en la mente de un político. Peñalosa ganó sus primeras elecciones diciendo que iba a hacer el metro, ¿no? Y cuando llega a su puesto de alcalde, se da cuenta que si hace el metro va a tardar por lo menos 8 años en hacerlo y además le va a consumir todo su presupuesto y va a estar dedicando todo su dinero a hacer el metro y el metro lo va a inaugurar el siguiente o el otro. Y en la mente de un político eso es una aberración, porque un político lo que quiere es gastarse el dinero para que gente la vea lo que está haciendo y diga qué buen político es y qué estupendo es. Entonces Peñalosa, que había prometido el metro, se da cuenta del error político que supone darle a Bogotá lo que verdaderamente Bogotá necesita y cambia y dice, no, vamos a hacer el Transmilenio. Entonces el Transmilenio, claro, políticamente es estupendo porque lo inauguras en 3 años, te has gastado un dinerito que la gente lo ve y todos están encantados. Hombre, más vale tener Transmilenio que no tener nada. Pero ya cuando se hizo el Transmilenio digo, bueno, qué error, y esto va a retrasar a Bogotá 20 años por lo menos, y además no va a funcionar, no va a funcionar porque es insuficiente para 9 millones de habitantes. ¿Qué pasó al principio? Que el primer año, el segundo año, todo el mundo encantado, porque claro, si no tienes nada y de pronto te pone un autobús, pues está encantado el autobús. Pero claro, en cuanto ese Y autobús tiene que tardar 3 años, 3 horas y media para llegar a tu puesto de trabajo, pues empiezas a cabrearte seriamente y a enfrentarte con la policía y a dar empujones en las entradas, etcétera, porque es insuficiente y eso lo sabíamos desde antes. Y lo sabía hasta Peñalosa, pero Peñalosa decide que políticamente no le conviene y hace la aberración de hacer el Transmilenio para beneficios políticos personales. Con el segundo mandato de Peñalosa pasó prácticamente lo mismo. Yo estuve en aquel momento, me preguntaba la gente, me preguntaba de los diferentes partidos, etcétera. Yo sin saber quién es quién, me da igual la ideología y me da igual el partido, me interesa que la ciudad funcione y que Bogotá funcione. Me preguntaban. Y entonces creo que fue del propio equipo de Peñalosa, ¿no? Que Peñalosa se presentó ya no prometiendo el metro, porque como en el primer mandato había prometido el metro y no lo había cumplido, ya en el segundo mandato dijo, no, 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 yo lo que quiero es ampliar el Transmilenio para que funcione. Por mucho que amplíes el Transmilenio, no va a funcionar porque Bogotá necesita un sistema férreo, ¿no? Entonces ya se metió con eso. Y entonces de su equipo, y yo no sé si alguien de su equipo habló conmigo, le dijo, mira, si no prometes el metro, no vas a ganar las elecciones. Y a mitad de campaña cambió su programa y empezó a prometer el metro. Pero claro, empezó a prometer el metro sabiendo que no lo iba a cumplir, porque no le interesaba cumplir el metro, porque gastarse su dinero para que lo inaugure otro no es. Y entonces, ¿qué ha hecho Peñalosa en este segundo mandato? Prometer el metro para ganar las elecciones, pero no hacer el metro, sino dedicarse 4 años a estudiar por dónde tiene que ir, a hacer el proyecto y adjudicarlo el último día de la último mes, en los últimos 15 días, para que sea el próximo el que tenga que gastarse el dinero. Y que entonces él dice, no, no, yo prometí el metro y he hecho el proyecto de metro. Entonces, ha dilatado intencionadamente y políticamente, y yo conozco el cerebro de un político, esto ha dilatado intencionadamente durante 4 años la discusión del metro, que iba a decir que cuando estuvimos nosotros en Madrid, yo he estado en política en Madrid, he estado en la Comunidad de Madrid, en 8 años hicimos 100 kilómetros de metro, 100 kilómetros de metro. Y empezamos a hacer el metro a los 3 meses de haber entrado en el gobierno. Y un proyecto de metro se hace en 8 meses, en un año. Y empiezas a construirlo en año y 3 meses. Y no te pasas 4 años discutiendo que si tiene que ir por la 26, que si tiene que ir por la 11, que si aquí hay árboles, que si aquí hay no sé qué. Toda esa discusión ha sido intencional.
para retrasar el proceso y no tener que gastarse él el dinero de su presupuesto y gastárselo en cosas que se vieran y que él quedara bien como político. Y yo entiendo esa estrategia. Lo que pasa es que es una estrategia que beneficia al político que se está gastando el dinero, pero daña a la ciudad de una manera radical. Pero la culpa no es del político, la culpa es de unos ciudadanos que no tienen el conocimiento suficiente para reclamar al político que actúe con la ética y con la profesionalidad que se requiere. Por lo tanto, al final, todos los países tenemos los políticos que nos merecemos. Y Bogotá ha tenido a Enrique y a otros porque se lo merece. Y ahí hay un concepto de lo que llamamos inteligencia colectiva. Pero eso ya salimos de transportes para entrar en otras dimensiones de la política municipal y la política metropolitana. Bien, wow, sí, muy interesante, la verdad, la lectura que le da. El, para cerrar este tema, mirando al pasado, claro, bueno, usted dice que el Transmilenio, o sea, que fue un error empezar un sistema con un sistema que no sea de masas, ¿no? Como que supongo que ¿Por lo que qué? quiso decir es que uno empieza con el mayor. Y mi pregunta es, ¿usted hubiese comenzado, está diciendo como con lo primero que hubiese propuesto como experto es el tren de cercanías o un sistema de metro en la ciudad o ambas o como... Mira, ay, Dios mío, vamos a ver. Esto es más barato poner el cercanías que el Transmilenio. Cuando tú tienes ya el suelo, mira, te voy a decir unas cuantas cifras en plan gordo. Hacer un metro subterráneo te cuesta 100 millones de dólares el kilómetro, 100 millones, subterráneo. Si es elevado, sobre pilotes, te cuesta 50 millones de dólares. Si es sobre superficie, te cuesta 20 millones de dólares. Y un Transmilenio te cuesta 7 millones de dólares. Un tranvía son 15, ¿no? Entonces, tú si no tienes el suelo y tienes que hacer el sistema ferroviario sobre el suelo, tienes que expropiar ese suelo, etcétera, etcétera, eso te cuesta 20 millones. Pero si tienes ya ese suelo, te cuesta 5. O sea, un sistema de cercanías, si tienes ya el suelo, te cuesta más barato que un Transmilenio, que un BRT. A propósito, digo que un Transmilenio te cuesta 7 millones el kilómetro. En Bogotá ha costado 25 millones el kilómetro. Y una vez pregunté, ¿y por qué ha costado 3 veces y media lo que tenía que haber costado? Y me dijeron, no, es que hemos hecho muchas cosas en paralelo y se han mejorado el no sé qué, no sé cuántos. Yo no lo sé, pero lo preguntaría. Si yo fuera fiscal del Estado, preguntaría por qué ha tenido que costar ese dinero viendo tal. Pero fíjate, si el Cercanías cuesta 5, el Transmilenio debería haber costado 7 y ha costado 25, ahí hay otros problemas que habría que ver. Entonces, el Cercanías se podía haber puesto desde el principio. Ese sí es un sistema metropolitano porque conecta toda la metrópolis y también tiene un servicio urbano, no es el metro. El metro sí habría costado más, ¿no? Ya te he dicho las cifras antes, si es subterráneo son 100.000. Lo normal es que por debajo de la séptima hubiera un metro, pero claro, ese metro tiene que costar 100 millones el kilómetro y a lo mejor no hay ese presupuesto, no conozco, habría que ver financieramente si eso funciona. Pero lo normal es que hubiera una línea de metro debajo de la 7. Y si no la quieres poner debajo de la 7, pues la pones debajo de la 10 y sirve a la 7 y sirve a la 12, ¿no? Pero el sistema de cercanías era evidente. Y yo me acuerdo cuando el gobernador y el alcalde estaban enfrentados, porque están enfrentados intencionadamente. La Constitución del 91 de Colombia genera una dicotomía aberrante entre lo que es el distrito y la gobernación. Lo normal es que el distrito fuera parte de la gobernación, fuera una única entidad, pero en la Constitución ya lo separasteis y además prohibisteis que hubiera una entidad metropolitana, que ahora estáis resolviendo, ¿no? Entonces ya bastaba que el gobernador dijera blanco para que el alcalde dijera negro, bastaba que el alcalde dijera blanco para que el gobernador dijera negro, y yo eso lo he vivido incluso estando presentes los dos y tirándose los trastos a la cabeza los dos en un acto público en 1998. Entonces, basta que el gobernador diga yo quiero hacer el sistema de cercanías y que vaya hasta la estación central, que es lo normal, para que el alcalde diga no, no, el sistema de cercanías se queda en las puertas de Bogotá y no puede entrar. Eso es una aberración de tal sistema que solo tiene una justificación por una mala intencionalidad política
que el ciudadano debería inmediatamente castigar los periodistas, los periódicos y los ciudadanos. Eso no ocurre en Alemania. O sea, a nadie se le puede ocurrir tal aberración. Bueno, pues en Colombia, en Bolivia se dice, perdón, en Bolivia, en Bogotá se dice, y no pasa nada. Bien. Luego, ese enfrentamiento de falta de coordinación, de capacidad política, de tal, todo esto soportado por un ciudadano que no exige responsabilidades. Pero también una falta, digamos, de capacidad política vinculada a lo técnico. Yo me acuerdo, y no me acuerdo el nombre del gobernador, porque yo siempre he estado, cada vez que había un gobernador, yo he tenido alguna reunión con ellos. Y ya, pues conozco, desde hace 20 años, pues conozco a 5 gobernadores y ya no me acuerdo ni de sus nombres. Pero uno que había hecho la buena intención de poner un sistema de cercanías y entonces, pues, se había hecho unos viajes por Europa y se había ido a Alemania y a Suecia y a Francia para ver, y al final le habían hecho un proyecto y me lo enseñó encantado. Me invitó a su despacho y me enseñó encantado el proyecto de cercanías que había hecho. Y lo que había hecho era un tranvía. Era un tranvía que tenía tres vagones y ese era su sistema de cercanías. Y entonces, cuando me enseña el proyecto, le digo, gobernador, vamos a ver, ese tranvía o dime lo que pretendes ser y te diré lo que no eres. Cuando algo se llama un metro y no lo es porque está queriendo engañar a la población. Cuando te dicen es un light rail train, ¿no? Light rail train es un tranvía, ¿no? No es un metro, pero muchas veces dicen metrobús. En muchos países lo llaman metrobús. No, no es un metro, es un bus. Lo que pasa es que quieres engañar poniendo la palabra metro. Entonces, ese tranvía tenía 3 vagones. Yo digo, bueno, cada vagón, ¿cuánto caben? 80 personas. 80 personas multiplicado por 3 son 240 personas. 240 personas que ese tranvía puede tener una frecuencia de 6 minutos, ¿no? Pues son 10 tranvías a la hora. 240 personas multiplicado por 10, pues son 2.400 personas a la hora de servicio. Gobernador, tú necesitas 30.000, no 2.400, necesitas 30.000. Se le puso al pobre una cara, ¿no? Como diciendo, bueno, este señor en 30 segundos me ha desmontado todo mi proyecto político y todos mis viajes a Europa, y etcétera, etcétera, me lo ha desmontado en 30 segundos haciendo este cálculo. Bueno, pues claro, eso es una falta de profesionales que le puedan decir esto al gobernador, que claro, si eres el funcionario no le puedes decir esto al gobernador porque te quita de funcionario. Pero alguien que no tiene esos vínculos tiene que tener la capacidad. Y eso tiene que ser gente capaz de decir las verdades y no de callárselas, ¿no? Perfecto. El, o sea, para no también quitarle mucho más tiempo, estamos hablando como en retrospectiva, el pasado y todo. ¿Cómo puede ser el futuro? O sea, ya tenemos igual heredado, como dije antes, o igual el sistema Transmilenio, que para, como bien dijo, que para bien o para mal es mejor que nada, ¿no? Eh, Algo especial, o sea, en el presente ya teniendo este sistema, o sea, porque igual creo que se sigue hablando de expandir el Transmilenio. Seguramente estará enterado que obviamente también hay las discusiones con él ahora en la séptima, si quieren hacer como un sistema, ya no lo tengo muy fresco, pero como que Claudia López ahora quería abrir un sistema en la séptima, que ella había dicho específicamente que no quería un Transmilenio en la séptima y ahora dicen que igual básicamente lo es, que quieren poner el metro elevado, ¿no? Y según entiendo, no se habla nada del tren de cercanías. Bueno, mi pregunta igual es general en su conocimiento o si de alguna manera usted tuviese el poder, ¿no? De participar en la toma de decisión de qué hacer con Bogotá, así como está hoy, qué le propondría a la ciudad. Vamos a ver, gestionar los transportes de una ciudad es muy fácil, pero si sabes, ¿no? Entonces, lo primero es que haya gente que sepa en Bogotá y en estos momentos no hay una visión comprensiva de totalidad. Lo primero que tienes que hacer es un plan de transportes y no andar haciendo anécdotas por aquí y por allá y diciendo, pues, no sé qué alcalde dijo, pues como no cabe un Transmilenio voy a poner un tranvía en la séptima y después el tranvía se iba a no sé dónde, ¿no? Cuando yo estaba ahí en el 2010 sale el proyecto de metro, el primer proyecto de metro, que además había financiado el Banco Mundial con $1 millón, ¿no? Y veo, yo tenía que dar una conferencia ese día en Bogotá, estaba en Bogotá, y abro el periódico y veo el trazado del metro
Y digo, aquí hay gato encerrado, porque es que el metro hacía una curva muy extraña, absolutamente injustificada técnicamente, y claro, era aberrante aquello. Luego resultó que esa curva era para dar servicio a unos suelos que eran propiedad de fulanito y menganito, y no voy a dar nombres porque no quiero terminar teniendo que defender esta tesis en los tribunales, ¿no? Pero era clarísimamente que ahí había una intención. Bueno, todo eso es tan evidente que es que hasta el propio periodista que pone ese plano tiene que decir, bueno, señores, esto es una aberración. Entonces, lo primero que haces es un plan de transportes comprensivo y entonces articulas todos esos modos de transporte entre sí, ¿no? Y si tú tienes un sistema de cercanías, tiene que ese sistema estar vinculado al sistema de metro, tiene que tener las estaciones en el mismo sitio. Y entonces tú haces un sistema de Transmilenio y tiene que ser un alimentador de ese sistema de metro y de cercanías. No es un sustituto. O sea, en este momento todo lo que se ha hecho de Transmilenio es inútil porque el día que haya un sistema ferroviario, todo ese sistema de Transmilenio se tiene que tirar, se tiene que rehacer en otro sentido, porque el Transmilenio tiene que ser un alimentador del sistema primario, que es el más alto, que es el que lleva 45.000 personas. Y cuando tú te bajas de ese tren de 45.000 personas, te subes en un sistema de 15.000, que es el Transmilenio. Y cuando te bajas del Transmilenio, te tomas un minibús o te tomas no sé qué, que es un sistema de 5.000, ¿no? Es decir, todo eso es un sistema de transporte. Es evidente que tanto el metro como el cercanías tienen que ser las prioridades en estos momentos para que Bogotá no siga siendo una capital de tercera en el mundo y sea una capital de primera y se integre. Es evidente. Y luego, cuando tú has hecho ese sistema, que es el más caro, una vez un urbanista conocido, economista, no urbanista, un economista urbano que entiende la ciudad desde el punto de vista económico y no entiende la ciudad desde el punto de vista social, institucional, medioambiental y económico, dijo, no voy a decir el nombre, pero dijo en el Banco Mundial, el sistema de transportes en las ciudades es muy fácil. Se resuelve en 4 palabras. Autobuses sí, trenes no. Su enfoque era que el autobús es mucho más flexible y tú, si hay un cambio de demanda, tal, puedes perfectamente hacer una ruta diferente al autobús. Y sin embargo, el tren y el ferrocarril es mucho más estable, tú no puedes cambiar las vías de aquí para allá, etc. Y yo me levanté la mano y le dije, entonces, aplicando ese sistema, esa aproximación económica, flexibilidad, a, las, a la distribución de agua, deberíamos decir tuberías no, cubos sí, porque es mucho más flexible coger un cubo de agua y subirte a tu cuarta planta que tener que poner una tubería que siempre vas a tener que tener la cocina o el cuarto baño en el mismo sitio. Entonces, es una aberración el pensar que la flexibilidad puede ser una alternativa a una estructuración, a una vertebración. Si nosotros no tuviéramos nuestro sistema óseo, que es el sistema de transportes en una ciudad, ¿no?, seríamos una masa informe que se estaría arrastrando por el suelo. Es decir, ese sistema óseo es el que nos da nuestra estructura a los animales y a nosotros. Y a la ciudad es ese sistema de transportes colectivos de alta capacidad fijos son los que dan la estructura metropolitana. Por lo tanto, Bogotá tiene que empezar por esa gran estructura que lo vertebra desde el punto de vista metropolitano y después los otros modos de transporte se van complementando. Si tú empiezas queriendo estructurar con la bicicleta, que está muy bien la bicicleta, pero como medio de transporte, pues al final no sabes cómo gestionar la metrópolis. Y para ir de Soacha a Chía en bicicleta, pues te puedes tirar 4 horas y media. Entonces, tienes primero que hacer un sistema, evidentemente primero un plan que integre todo ese sistema, que es un sistema continuo. Después tienes que empezar por los grandes sistemas y después alimentándolos progresivamente. Y desgraciadamente lo que se ha invertido en el Transmilenio, cuando se pongan los sistemas que verdaderamente posicionen a Bogotá en un entorno mundial, muchas de esas inversiones van a ser inútiles porque se han hecho mal, porque se han hecho como si fuera el sistema prioritario, cuando en realidad tiene que ser un sistema. Yo a veces digo, quítale a París el banlieue, el metro de cercanías y lo conviertes en Bogotá. Es decir, las grandes metrópolis del mundo están estructuradas sobre esos sistemas. ¿Son estúpidas esas metrópolis? No lo son, puesto que son las grandes metrópolis del mundo con rentas de $80.000 per cápita cuando Bogotá tiene 18.000. Por lo tanto,
No pretendamos ser más listos que los listos porque vamos a terminar siendo más tontos. Vale. No sé cómo estará de tiempo. Tendría solo una última pregunta. Quizás no es muy, es un poco más, también supongo que no estoy muy informado y como para mí interesante saber porque su visión pues me es muy interesante y también me parece que es muy fresca porque también viene, bueno, independiente, pero también viene de afuera y me gusta mucho escuchar lo que está diciendo y mi pregunta es, em, da la impresión, o sea, bueno, yo estoy en Alemania y todo, pero igual, claro, yo en la universidad y todo, cuando me tocó igual el Transmilenio, ¿no? Yo viví como todo ese primer, como ciudadano, como estudiante, igual que no tenía otra manera de transportarme, ¿no? Como bien dijo, yo obviamente me emocioné en un principio porque no había nada, había estaciones, eso era, sí, no se conocía en Bogotá, ¿no? Y entonces, mi pregunta es, da la impresión, o sea, que en el exterior como, como si da la impresión de que el Transmilenio igual es un ejemplo, o sea, porque digo da la impresión porque no puedo asegurar de que en verdad ese sea lo que se está hablando, ¿no? Pero uno cree en Bogotá, digo, desde Colombia, que va a Peñalosa por el mundo hablando como el experto y que la idea de Bogotá es revolucionaria porque es barata y como bien dijo usted que es flexible o por mil cosas, ¿no? Y en Colombia también siento que se ha utilizado en Colombia que igual le gusta ver mucho lo que piensan de uno desde afuera, ¿no? Es como, miren, pero estos somos un ejemplo para el resto del mundo, ¿no? Y entonces mi pregunta es un poco como, ¿de dónde viene esto o cuál es su apreciación de esta tal fama? Porque, no sé, o sea, como igual, digo, no puede ser porque es, como bien dice, o sea, no hay que tener mucha inteligencia para darse cuenta que lo que se está haciendo ahí es, como bien dice usted, una aberración o que se ha hecho errores grandísimos. Entonces, esa es un poco la pregunta final. Felipe, sí, es una pregunta dura, ¿eh? Porque la contestación es dura. Bueno, mi libertad de pensamiento y mi libertad de dicción es porque, como te he dicho antes, ya no pertenezco a ninguna institución. Cuando yo era del Banco Mundial tenía que decir lo que el Banco Mundial quería y ahora puedo decir lo que verdaderamente ocurre. No digo solo que es verdad, porque lo que el Banco Mundial dice también es verdad, pero tiene su sesgo intencional. Vamos a ver, esto, primero, el Transmilenio no lo inventó Bogotá, ¿eh? Eso se llama un BRT y lo inventó Jaime Lerner en Curitiba, ¿eh? Sí, también estuve ahí, sí. Claro, Jaime Lerner fue el primero que inventó, que es un sistema, bueno, y yo te diré que los autobuses articulados por plataforma reservada existen en muchas ciudades, entre otras en Madrid, desde los años 50. Yo cuando iba al colegio ya podía coger un Transmilenio en Madrid por la Castellana, si has estado en Madrid, la Castellana, el número 27 es un Transmilenio, ¿no? Entonces, lo inventó Curitiba. Lo que hizo Peñalosa es, como no quería invertir en el metro, lo generalizó en Bogotá, ¿no? Esto, en el mundo, y a mí me ocurre mucho porque yo participo mucho en congresos de transportes, hay mucha gente vendiendo autobuses y muy poca gente vendiendo trenes. Es decir, las compañías de autobuses, Transmilenios, etcétera, no voy a dar nombres de compañías, pero las conoces, ¿no? Entonces, en todos los congresos de transportes hay gente vendiéndote autobuses y Transmilenios, BRTs, técnicamente lo llamamos BRTs, ¿no? Y muy poca gente vendiendo trenes, porque los trenes son compañías nacionales que no dependen de los trenes suburbanos. En realidad te diré que la SNCF, la compañía francesa de ferrocarriles, el 60% de sus ingresos son los trenes metropolitanos, el 60%. Pero normalmente los ferrocarrilistas, ¿no? Y en todos los países tienen una visión nacional, les da igual las metrópolis y ellos están pensando, y eso del transporte urbano metropolitano les da igual, no aparecen en los congresos y no están vendiéndote trenes. Y sin embargo siempre están vendiendo gente, vendiendo góndolas como la de Medellín, ¿no? Y en Medellín están muy bien esas góndolas porque la topografía es tan aberrante que verdaderamente necesitas ir por el cielo ya que no puedes ir por la tierra, ¿no? Pero si puedes ir por la tierra es una aberración y lo de las góndolas. Bueno, hay mucha gente vendiéndote góndolas y hay mucha gente vendiéndote BRTs, ¿no? Entonces hay una voluntad de promoción de la idea del BRT, pero por razones comerciales, no por razones que da servicio a la ciudad. Entonces te invitan a todos los congresos del mundo a decir lo bien que está funcionando tu BRT, aunque sea un desastre. Entonces,
Peñalosa se dedicó a vender su BRT en todo el mundo. Los 2 primeros años, pues la gente estaba encantada porque más vale tener, como tú decías antes, más vale tener un BRT que tener que ir andando y corriendo y respirando el aire contaminado de los coches. Pero todos los profesionales sabemos que a la larga eso no funciona. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que le vamos a decir a Bogotá que ha hecho un inmenso error desde el principio y que se ha convertido en una ciudad tercermundista por no haber sabido gestionar sus transportes con aquel nivel que era requerido para ella? Pues no. Igual que con Uganda, que con Kampala, pues ponemos una sonrisa y le damos una palmadita al alcalde de Kampala y le decimos, muy bien, pues ahora has comprado unos autobuses que son amarillos. Qué interesante el color, porque así dinamiza la ciudad y te la hace más alegre. Pues bien, el primer mundo ve al tercer mundo e intenta pues no decirle todas las cosas para no hundirle. Pero cuando vemos a Peñalosa por ahí de vender sus BRTs, que sabemos que no funcionan, pues le miramos y intentamos ser políticamente correctos y ponerle una sonrisa. Pero por dentro es una ironía y es un ridículo, ¿no? Sí. Pues bueno, yo creo que me ha dado ya mucho, no, mucho material y mucho que pensar, así que de verdad le agradezco mucho el tiempo Qué bien, encantado, y, ¿eh? la, y toda la Encantado y información. espero que Bogotá tenga la inteligencia colectiva de dar el salto cualitativo y saber ser una metrópolis global y no seguir en la posición en la que sigue con estas políticas totalmente parciales, sin falta de integración y equivocadas, ¿no? Un Sí, abrazo. sí, lastimosamente, en lo personal pienso que eso ha sido o sea, ha sido el gran enemigo igual de Colombia, ¿no? Por las mismas razones, sí, o sea, seguro que no es la única razón, pero no existe un sistema de tren en Colombia, no hay ni dos ciudades que se unan por un sistema de tren, es en Bueno, realidad muy... a nivel nacional es más difícil porque tenéis una topografía diabólica. ¿Mm? Eso Si yo sí, por quisiera eso sí. hacer, si yo quisiera hacer si quieres hablamos un momento, 5 minutos a nivel nacional. Si yo quisiera hacer una alta velocidad de Bogotá a Medellín, imagínate, me tengo que bajar hasta el Magdalena para volver a subir a Medellín, el no sé qué, el no sé cuánto. Tenéis una topografía muy difícil. Y además venís de una situación de subdesarrollo. Y entonces, en los países subdesarrollados, solo viajan muy pocas personas. No viajan muchas, porque es una economía autárquica, es una economía segregada, donde no hay una integración económica a nivel país. Lo que te he dicho antes a nivel metropolitano también funciona a nivel país, ¿no? Estados Unidos es Estados Unidos porque tú estás trabajando en Miami, te ofrecen un trabajo en Seattle y te vas a Seattle y en 3 meses estás trabajando allí. Son mercados de 300 millones de personas en lugar de mercados de 50.000 personas. Entonces, en los países no desarrollados, no hay esos mercados nacionales, no viajan más que muy pocas personas en lugar de muchas. Si solo viajan 300 personas al día en lugar de 50.000, pues es mucho más rentable tener un avión que te lleva 300 personas porque tienes 2 aeropuertos que son unas pistas de 4 kilómetros con un señor con una boina que te permite aterrizar y es mucho más barato un sistema de aviones. Y eso es lo que pasa en los países no desarrollados, que el sistema de la aviación es mucho más fácil para la poca demanda que hay de esos vuelos nacionales o internacionales. Pero en el momento que el país está desarrollado y que lo que tienen es que viajar 30.000 personas, ya verdaderamente el avión no es suficiente. Y entonces es cuando necesitas un tren. Es decir, Colombia necesita sistemas nacionales para poder desarrollarse. Y si no los tienes, no te desarrollas, y si no estás desarrollado, no los tienes. Y ahí está la dificultad del político, que tiene que saber combinar esos factores, porque no es simplemente uno el que trae el otro. Tú tienes que combinar oferta y demanda. Pero además vosotros tenéis una topografía diabólica, también en España la tenemos, porque nosotros tenemos también montañas por todas partes y nos cuesta un montón. Pero claro, si no superas eso, también Suiza lo tiene y Suiza lo ha superado. Si no tienes la idea global y te das cuenta de lo que es necesario en cada momento, pues terminas teniendo un país que no está a la altura de lo que merece estar, ¿no? Sí, sí, vale. Pues nada, Felipe, Bueno, cuando quieras, ¿eh? Y cuando pues te sí, termines eso, mándamelo. claro que sí, claro que sí. Bueno, una vez más, muchísimas gracias por el tiempo y por las A ti.
muy importantes apreciaciones. Así que Muchísimas buen gracias. día, Un hasta abrazo. luego.